Mucho se ha romantizado la idea de los asesinos en serie con un alto coeficiente intelectual. Se puede decir que dicha concepción nace de la idea de que son personas que pueden superar a la justicia manteniéndose lejos del castigo por mucho tiempo, y así poder continuar con su jornada de crímenes. Sin embargo, esta característica y las propias de un asesino en serie no son necesariamente paralelas a tener una inteligencia superior. En muchos casos, el éxito del delincuente se debe a la inacción de los cuerpos policiales, a la falta de recursos para la investigación o que los crímenes se difuminan entre la inmensa cantidad de problemas que afectan a la sociedad. Pero como en cada aspecto de la vida, siempre existen excepciones, como en el particular caso de Daniel Camargo Barbosa, quien ostenta un CI de 116, lo que se traduce, según la escala de Wechsler, que es una prueba usada para medir la inteligencia de los seres humanos, y que consiste en 4 segmentos: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, en que la inteligencia de Daniel Camargo se encontraba por encima del 86% de la población. Basta con analizar la uniformidad y orden de su letra en los diarios que escribió, escuchar la forma de hablar y comprender que entendía las maneras más aptas para manipular a las personas, para darse cuenta de que no estamos ante una persona del todo promedio, eso sin tomar en consideración su espantosa y desviada obra. Corría el año de 1984 en la ciudad de Perú. Para ese momento, la ciudadanía se encontraba en proceso de recuperación, porque hasta no hacía mucho tiempo habían conocido el terror encarnado en la persona llamada Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Sin embargo, las cosas parecían no haber cambiado mucho, pues se estaba volviendo muy común localizar cuerpos sin vida de jóvenes y atractivas mujeres. El ambiente local se volvía cada vez más tenso, dado que nadie quería regresar hasta ese, aún sin olvidar, tiempo de incertidumbre y preocupación. Los noticieros y medios de comunicación inundaban las calles con relatos relacionados a camionetas rojas conducidas por grupos de hombres, secuestradores que se llevaban a las mujeres para el mercado de trata de blancas. Algunos otros hablaban sobre grupos sectarios que de la misma forma raptaban chicas, pero no para ser tratadas como mercancía, sino como medios para establecer ritos de adoración satánica. Todo este exceso de información sin comprobar estaba volcando a la ciudadanía dentro de una crisis colectiva, ya que se llegó a decir incluso que grupos de hombres encapuchados o de posible origen italiano mantenían una red de secuestro que capturaba señoritas para trasladarlas hasta barcos con banderas extranjeras. Tal fue el temor infundido que dichos rumores de embarcaciones foráneas se convertirían en relatos de barcos fantasma. Las autoridades, por su parte, bajo las órdenes de sus gobernantes, habían instaurado mecánicas de operativos dentro de la ciudad y alrededor de toda la costa. Buscaban a todos, desde las camionetas rojas conducidas por traficantes hasta barcos fantasma. De lo anterior se obtendría un nulo resultado: ni camionetas, ni aquelarres de brujas, ni barcas de ultratumba, por lo que la falta de información hacía mella en la situación de la comunidad, en la que no dejaban de aparecer más y más cuerpos. Dada la desesperación de los padres por la seguridad de sus hijas, se formaron colectivos de protección ciudadana, quienes en un par de ocasiones se adjudicarían el haber disparado al menos a 2 aparentes sospechosos. Bajo este panorama, y ya entrados en el año 1985, la aparición de 2 cuerpos más daría nuevas luces a una investigación que no veía una rápida solución. Además, las autoridades darían con una zona oculta y casi inaccesible, en la que serían localizados varios cadáveres de mujeres jóvenes que guardaban entre sí la característica de haber sido asfixiadas. Todos aquellos cuerpos que, si bien no podrían ser identificados rápidamente, sí mostraban livideces y las mismas marcas de manos alrededor del cuello. En un par de ocasiones, algunas familias de las mujeres desaparecidas
recibirían llamadas mediante las cuales solicitaban el pago de ciertos rescates. Las familias, por su parte, solicitaban pruebas de vida de sus familiares y les eran enviadas, pero justo después de que las familias se comunicaran con la policía, aquellas solicitudes y comunicaciones para establecer los parámetros del rescate no volvían a suceder. Gracias a estos hechos, las búsquedas dejarían de desviarse por las inciertas sendas de las sectas, los vehículos que no existían y los barcos de otros mundos, para concretarse en un perfil más detallado. Los investigadores encargados de la carpeta optarían por llamar al Dr. Óscar Bonilla León, un eminente psiquiatra que daría nuevas luces a un caso que no dejaba de poner en jaque a las autoridades. El doctor Bonilla propuso que los crímenes debían ser cometidos por una persona de edad madura, con estatura media y no por un grupo de personas. Lo anterior luego de analizar que el patrón de conducta era de violación y estrangulamiento, lo que da como móvil una motivación de carácter sexual. Dichos crímenes suelen ser cometidos por un solo perpetrador y no por un grupo. Además, se analizaron una serie de documentos que habían sido proporcionados por el cuerpo de policía. Gracias a la experiencia obtenida por la reciente persecución del monstruo de los Andes, la policía y los investigadores se abocaron a reunir la mayor cantidad de inteligencia que fuera posible, por lo que acudieron en busca de todas las mujeres que hubieran sido víctimas de violación. Asimismo, la base de datos de las mujeres asesinadas aumentó, pues buscarían encontrar nexos entre víctimas que antes podrían haber pasado desapercibidas. Por desgracia, todos estos esfuerzos palidecían cuando cada semana los noticieros se llenaban de notas relacionadas con más y más cuerpos encontrados. De todo el caos creado, surgiría una nueva línea de investigación. El coronel encargado de la investigación llamaría al doctor Bonilla para concretar una cita en la que tenía la intención de presentarle algunos documentos que consideró de relevancia para el caso. Se le exhibieron una serie de retratos de diversas interpretaciones, así como testimonios de otros casos que parecían estar relacionados entre sí. De toda esta información que se le mostró al psiquiatra, hubo una que para el ojo inexperto pasaría desapercibida, pero no así para el doctor Bonilla León, quien logró identificar una serie de papeles arrugados al fondo y luego de compararlos entre sí, se pudo percatar de que se trataba de la misma letra. Aunado al anterior, el contenido era de nombres y descripciones de distintas mujeres. Bonilla León estaba seguro de que era la letra del asesino. El eminente psiquiatra pediría que el oficial quien había dado con los documentos se presentara para relatar los hechos, comentando lo siguiente. Eran las 6:30. Patrullaba la ruta de Guayaquil, cuando se percató de que un hombre solitario se encontraba a lo lejos, llevando un bolso negro bajo el brazo. Aquella conducta le resultó rara, pues no era común ver a alguien por aquellos parajes, por lo que decidió acercarse y pedir al hombre que se identificara. El hombre ya era adulto y mostró una identificación bastante borrosa que rezaba el nombre de Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Luego de ello, el oficial le cuestionó por el contenido del bolso. «Es ropa para mi hija, que estudia en Esmeralda», le contestaría aquel hombre con mucha calma y sin muestras de alteración alguna. El bolso contenía diversos objetos de uso femenino, como blusas y pulseras, así como la identificación de una joven mujer. Aquel sujeto se mostró amable y atento a todas las solicitudes que el oficial le hacía, quien al no encontrar armas o actitudes considerablemente sospechosas, se ofreció a llevarlo hasta su destino. El hombre aceptó, pero no sin antes sacar del bolso un puñado de papeles y deshacerse de ellos en el lugar, bajo el pretexto de que solo era basura. Todo aquello despertaría la suspicacia del oficial, quien ya en su hogar revisaría la primera plana del diario
en donde vería la cara de la mujer que salía en la identificación que acababa de ver. Después, a la mañana siguiente, regresaría al lugar a rescatar los documentos que se habían desechado, siendo los que tenía ahora en sus manos el Dr. León. Para el 26 de febrero del mismo año, luego de ser identificado por un par de agentes que consideraban que encajaba en la descripción, sería detenido mientras portaba una maleta con objetos de una menor de 8 años, llamada Elizabeth Telpes, desaparecida desde hacía 3 días y asesinada apenas unas horas antes del arresto. El asesino se mostró frío, impoluto, tranquilo en todo momento. Cuando el Dr. Bonilla León llegara a realizar la entrevista preliminar, el asesino mencionaría que en efecto era Carlos Manuel Honorio, que formaba parte de una banda de violadores y contaba con 2 integrantes más. El doctor no caería en el truco intentado, pues sabía que pretendía desviar la investigación. De las entrevistas realizadas, los oficiales se darían cuenta de que su acento no era ecuatoriano, sino más bien colombiano. Además, las historias que contaba se contradecían constantemente y de manera forzada intentaba guiar las sesiones del interrogatorio por parajes vacíos. A aquel hombre se le haría saber que en Ecuador las penas no eran acumulativas y que sin importar los homicidios cometidos, solo sería condenado a 16 años de presidio. Luego de esto, en lo que es un comportamiento clásico de este tipo de asesinos, pidió al Dr. Bonilla León que por favor lo ayudara, que lo ayudara a reformarse, porque un asesino era una persona enferma que necesitaba ayuda y que con la adecuada guía podría ser reingresado a la sociedad. Además, usted tiene razón, le comentó en su momento. No soy ecuatoriano, soy colombiano y no me llamo Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Mi nombre real es Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa nació en Anolaima, departamento de Cundinamarca, el 22 de enero de 1930. Sus padres, Daniel Camargo Briceño y Teresa Barbosa, lo criaron en una vida sencilla en el campo. Su interacción familiar era fría y distante. No existían en ese entorno muestras de afecto propias de un amor hogareño. Según narró el asesino, la convivencia con su padre, además de ser distante, también estaba sometida por un estricto concepto de obediencia marcial. En diferentes ocasiones de la niñez de Daniel Camargo, él recuerda haber intentado entablar conversaciones con su progenitor, conversaciones que siempre tendrían como resultado peleas y regaños. Estos hechos crearían en él un profundo odio, pues al cabo de algunos años, su conducta se vería modificada, afectada en materia de autoestima y de amor propio. Su madre Teresa moriría cuando él era un joven, y su padre no tardaría mucho en encontrar a alguien con quien pasar sus días, una adolescente llamada Dioselina Fernández. De ella, según se lee en los interrogatorios realizados, recuerda solo maltratos, una marcada preferencia por su hermanastra y de nuevo un aislamiento total, de manera que el efecto se extendería más y más en su vida. Un castigo recurrente para Daniel Camargo era que su madrastra lo vistiera como mujer y lo enviara a la escuela de esa manera, o bien lo exhibiera en la calle para que todos pudieran verlo y se burlaran de él. Cuando era adolescente fue enviado a un internado en Bogotá, pues aquel niño se había convertido en un problema. Fue registrado en una de las más prestigiosas escuelas, pero los resultados fueron desastrosos, provocando diversos y más graves conflictos. Posteriormente fue ingresado al Colegio Salesiano San Juan Bosco, destacando en lectura de latín y gimnasia. El problema en ese lugar es que era un colegio de exclusividad masculina, por lo que Daniel Camargo tendría que presenciar muchos de los abusos sexuales que algunos curas
llevaban a cabo. Un rencor más y más profundo se aumentaría en él, por lo que escaparía del colegio para luego ser cambiado en el año de 1943 al bachillerato del Colegio Salesiano León XIII. A los 16 años ingresó a trabajar como vendedor de productos eléctricos. Allí aprendió a manipular los sentimientos y las expectativas de los demás, por lo que persuadir se convirtió en algo sencillo, mecánico y automático para su persona. En el año de 1957 se iría a vivir con Alcira Castillo, con quien llevaría una relación en la que él mismo se esforzaba por mantener, recurriendo incluso al crimen, por lo que sería capturado y llevado a una zona de poca vigilancia, de donde escaparía con gran facilidad. Al poco tiempo regresaría a su casa al lado de su mujer. Sin embargo, luego de un tiempo, Daniel saldría a trabajar como normalmente lo hacía. Sin embargo, comenzaría a llover, por lo que decidió regresar a casa. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrarse a Alcira Castillo siéndole infiel? Daniel decidiría irse de casa con un odio irracional formándose en su interior. En 1963 consiguió estar con otra chica, con quien crearía un vínculo de horror absoluto. La joven era de personalidad sumisa. Camargo aprovecharía ese hecho para establecer su supremacía sobre ella, pues al intentar tener relaciones sexuales, se percataría de que ella no era virgen. Daniel usaría esto como pretexto para iniciar una cadena de violaciones en las que su compañera era parte fundamental, consiguiéndole chicas menores de edad para poderlas violentar sexualmente. La estrategia era muy sencilla. La mujer buscaba niñas de edades de 10 a 14 años. Cuando podía, se les acercaba y las acusaba de algún robo. Luego las engañaba diciendo que las llevaría con la dueña del establecimiento para ver que las perdonaran. Las transportaba y las entregaba al monstruo. Allí sucedía lo peor. Al cabo de un año, la pareja y su modus operandi se hizo de conocimiento público y de la policía, por lo que al poco tiempo fueron capturados, luego de tenderles una trampa con agentes encubiertos. El sádico fue transportado a la cárcel Modelo de Bogotá, donde cumpliría una condena de 5 años, pues su buen comportamiento y trabajo lo ayudarían a salir luego de ese periodo. Al salir de la cárcel, Camargo decidió no volver a pisar la prisión. No se sabe sobre sus actividades en ese periodo, pero en el año de 1969, más cuerpos comenzarían a aparecer. Mujeres de edades que iban entre los 13 y los 22 años, todas muy atractivas, habían sido violadas y estranguladas, ya que los cuerpos no presentaban muchos golpes o laceraciones. Se entendía que habían llegado hasta el sitio por voluntad propia, por lo que se puede saber al cabo del tiempo que Camargo era un muy hábil manipulador. Para 1972 llegaría a Brasil, en donde, si bien no existe un registro oficial de sus asesinatos, es casi seguro que cometería una gran cantidad de delitos del mismo tipo. Luego regresaría a Barranquilla, donde cometería por lo menos 12 crímenes más. Al cabo de unos años, sucedería su captura. Ya en prisión, el sádico se convertiría en un asiduo lector y estudioso de diversos temas. Incluso emprendería una carrera como pintor. Sin embargo, y contra todo pronóstico, protagonizó un escape propio de una película de acción para llegar hasta Bolívar, luego a Alpiales y por último llegaría a Quito, donde volvería a desatar su frenesí asesino. Su modus operandi no cambiaría mucho al paso de los años. Su habilidad con la palabra lo hacía irresistible para las víctimas elegidas, quienes accedían de manera voluntaria a adentrarse en el bosque. Luego, al explicarles lo que sucedería y hacerlas creer que las dejaría libre, comenzaba a dar rienda suelta a sus sádicos placeres, desvestirlas, violarlas y asfixiarlas. Las ropas y joyas de las que despojaba a los cuerpos
eran vendidas o llevadas a casas de empeño. El sádico nunca mostraría límites ni remordimientos al paso del tiempo. En entrevistas posteriores se puede notar a simple vista que en un vano intento por persuadir, buscaría justificar su forma de actuar manifestando que solo era una persona enferma que debía ser atendida por las autoridades médicas adecuadas. El concepto de sí mismo como una víctima de las circunstancias lo acompañaría hasta el final de sus días. Pese a los múltiples crímenes cometidos por el asesino, las leyes locales solo lo condenarían a 16 años de prisión, de los cuales cumpliría únicamente 10, pues un preso llamado Giovanni Noguera lo esperaría fuera de su celda para propinarle no menos de 20 machetazos por todo el cuerpo. Lo anterior como venganza por la violación y muerte de su tía. Giovanni Noguera mostraría como un trofeo a los guardias antes de ser reaprendido las orejas de aquel monstruo.